Dios le bendiga, amados hermanos. Amigos, en esta noche también sean bienvenidos a este lugar. Es un gozo poder estar delante de ustedes y es con mucha humildad que digo que es un honor poder estar aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Dios tiene buenas noticias, siempre ha tenido buenas noticias. Desde antes que todo el mundo existiera, Dios era una buena noticia en sí mismo. Entonces en esta noche lo que yo quiero pedir es que oremos ahora para que el Señor nos hable de esas buenas noticias. Mi Dios, en esta noche te damos gracias porque de no haber sido, porque tu gracia nos alcanzó en la persona de Jesucristo, en el momento correcto, en el momento oportuno. Nos encontraste, nos dijiste la verdad acerca de quiénes éramos y en la situación en la que nos encontrábamos. Nos diste una oportunidad ofreciéndonos perdón y demandaste una respuesta de nosotros. Y en esta noche queremos que tu verdad, las buenas noticias que hemos recibido, puedan ser recibidas por otros que también están en necesidad de ti. Dirige tu palabra y haz que ella no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Un pastor llamado Brian Sommer, él es un profesional del skateboard, o como le dicen en español, el deporte de las patinetas. Su testimonio se resume de la siguiente forma: yo no tenía ni idea de lo que se trataba la vida. Y cuando tú te acercas y analizas la vida del pastor Brian, él dice que él llegó a Estados Unidos desde Inglaterra para disfrutar su estilo de vida. De hecho, montó para una compañía profesional de personas que montaban patinetas. Sin embargo, su vida se centró en sí mismo y en las trampas del éxito. El patinar fue su primer amor por mucho tiempo. 19 años, se casó, conoció su amor de la vida. Pronto después de haberse casado, su primer niño ya venía en camino. Llegaron los cambios en el estilo de vida y la pareja joven que acababa de nacer enfrentó cambios que convirtieron su vida en un caos. El caos alcanzó la cima y fue en un enfrentamiento con la policía que él terminó haciendo servicio social para el estado donde vivía. Sin embargo, él dice que su experiencia en una tienda, oiga bien, en una tienda de segunda mano, lo que llamaríamos nosotros una pulga, fue el punto de partida en un cambio en su vida. Hoy día ya no está enojado. Ya no está enojado. Mi pregunta en esta noche, antes de comenzar a considerar lo que quiero considerar en esta noche, es: ¿cómo es posible que para personas como Brian haya esperanza para un nuevo comienzo? ¿Cómo es posible que para ti y para mí, que hemos conocido la gracia de Dios, es posible que Dios restaure y nos dé un nuevo comienzo? En el libro de los Hechos, y pueden ir yendo allá, abriendo su Biblia, en el capítulo 3 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos está lleno de historia de cómo Dios cambió a los hombres y nos da una razón clara de cómo llegamos nosotros al lugar donde estamos hoy día. Cómo el mundo ha sido cambiado, trastornado de generación en generación. Y cómo personas que antes vivían un pasado oscuro llegaron a la luz. Mi
objetivo es que podamos ver 4 verdades fundamentales de la forma en que Dios se acerca al hombre, de la forma en que Dios transforma al hombre. Y no me quiero meter en todos los detalles que no conozco y que solo Dios puede conocer en su todo conocimiento. Sin embargo, hay 3 aspectos básicos, 4 aspectos básicos de cómo Dios se aproxima a la gente. Y para mí me interesa porque mi objetivo es que podamos identificarlos y que eso pueda ser en esta noche una buena noticia para cada uno de nosotros. Ya sea que seamos cristianos, o ya sea que no seamos cristianos. Donde quiera que nos encontremos, esto debe ser una buena noticia. Capítulo 3 del libro de los Hechos. A partir del versículo 11, vamos a leer. Versículo 11 dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, y quiero aclarar que anteriormente, para que entendamos cuál hombre era ese que todavía estaba aferrado a estos apóstoles. Bueno, precisamente era un hombre en el que Dios había manifestado el nombre de su Hijo Jesucristo. Un hombre en el que Dios había efectuado un milagro extraordinario. Era precisamente el primer milagro apostólico que Dios, Jesús, se manifestó a través de los apóstoles justamente después de haber ascendido al cielo. Ahora bien, en el capítulo anterior le explica cómo Juan y Pedro iban juntos al templo. Ellos se dirigían a una hora normal, eran como las 3 de la tarde, era una hora en el que cada buen judío, se acercaba al templo para conocer, para estar ahí, para orar, para aprender, para interactuar con otros. Y para ese propósito se dirigía Juan y Pedro precisamente con la oportunidad de comunicar estas buenas noticias. Y no hacía mucho tiempo que anteriormente a esta situación, 3,000 convertidos habían venido a los pies del Señor a causa de un primer discurso o sermón que fue dicho o presentado por el apóstol Pedro. Ahora bien, aquí nos encontramos. Dice que toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende? ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y ¿saben qué? También lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo, al justo, y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías había de padecer. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y otras traducciones dicen, para que vengan tiempos de refrigerio. La primera verdad que
identifico es que Dios encuentra a los hombres justamente en el lugar donde se encuentran. Nada más y nada menos. Ha sido la verdad desde el principio y hasta nuestros días ha sido así. Me llama la atención el caso del cojo, porque el cojo después que fue, ya no era cojo obviamente después de haber sido sanado. Sin embargo, me llama la atención algunos datos importantes que podemos ubicar en el texto. ¿Dónde se encontraba este hombre? Y no me refiero necesariamente en qué lugar geográfico se encontraba, en qué situación, en qué lugar se encontraba. Me refiero en todo el aspecto que involucra la palabra. Primero, algunos datos. Primero dice el versículo 2 del capítulo 3 que ese hombre era cojo desde el vientre de su madre. ¿Cómo es posible eso? Desde el vientre de su madre. Lo que estaba diciendo ahí es que ese hombre había sido predestinado para ese momento. En otra ocasión, Pedro, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno pecó. Eso sucedió para que Dios sea glorificado. Lo interesante es que hay que saber que él era cojo desde antes de nacer. Tenía como 40 años en el momento, 40 y pico de años en el momento en que los apóstoles Pedro y Juan se le acercan y lo encuentran. Dice, porque el hombre, en el capítulo 4, versículo 22, porque el hombre de quien había sido hecho este milagro de sanidad era más de 40 años. Ya era avanzado. Por la avanzada edad, todos los conocían, dice el versículo 10 del capítulo 3. Y nos da una señal de que obviamente ese hombre no tenía fe, por dos razones. Primero, porque los discípulos, la iglesia que había nacido, obviamente cuidaba de las necesidades de los miembros de la iglesia en ese momento. Y los dicen los capítulos anteriores. Ellos tenían todo en común y compartían todos. Todo lo que tenían. Si este hubiera sido un creyente, obviamente él también hubiera sido parte del cuidado que Dios estaba teniendo con su iglesia. Pero este hombre no tenía fe. Y el versículo 7, en el proceso de Pedro sanarlo, dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y fueron afirmados sus pies. Dándole atención, si lees el milagro completo, te vas a dar cuenta. Pedro dijo, de lo que yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te ofrezco, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Si ese hombre hubiera tenido fe, hubiera pegado un brinco ahí. Solamente un brinco, ese hombre hubiera saltado de ahí. Pero dice que Pedro tuvo que ayudarle. Tuvo Pedro que encaminarlo a tener fe. Tuvo que levantarle y mostrarle, ayudarle a creer que esto era posible. Este hombre era una imagen muy hermosa, no tan hermosa, una imagen precisa. Su quebrantamiento físico, espiritual y hasta socioemocional, porque un tipo como él, en la condición que estaba, era un rechazado, era un parásito, no podía ni siquiera entrar al templo. Una perfecta imagen de la necesidad del hombre. Una perfecta imagen tuya y mía. Una perfecta imagen también de la condición en que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Y a mí me gustaría fijar mi mirada un chin en el pueblo de Israel. Ya me olvido del cojo por un momento. Él fue sanado, gloria a Dios. Dios tuvo misericordia de él. Lo alcanzó justamente en el lugar donde se encontraba, en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿de qué dice el versículo 11? Que todo el pueblo
¿De qué pueblo está hablando? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. No salía de su asombro y corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Y en la explicación que Pedro le está dando acerca de lo que ocurrió en ese milagro, Pedro le dice, miren, le voy a decir una cosa. Lo que realmente sucedió aquí no ha sido por mi gracia, ni siquiera por el poder que yo pueda tener. Yo no tengo ningún poder. Aquí lo que ha pasado es que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me llama la atención que Pedro introduzca su mensaje apelando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, ¿se acuerdan? Dios había hecho algunas promesas a Abraham. Dios había hecho una promesa de descendencia, de tierra, y Dios había hecho una promesa a Abraham acerca de un rey. Abraham recibió una promesa acerca de Dios en Génesis, el capítulo 12, versículo 3, le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al introducir de esta forma, Pedro está identificándose con la multitud que le está escuchando, con la multitud curiosa que quiere saber lo que está pasando. Es probable que la multitud está curioseando acerca de promesas que se hicieron en el pasado y que son encontradas en el libro de Isaías. Dios había confirmado su pacto y recordado acerca de la promesa que le hizo precisamente a Abraham a través de los profetas. En Isaías 7, podemos ir allá, por favor. Les invito a que vamos allá para que vean. Capítulo 7, verso 14 de Isaías. La forma en que el Señor está recordando al pueblo acerca de la promesa que le había hecho ya. Versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más adelante sigue en el capítulo 9, sigue hablando acerca del mismo rey y dice que un hijo va a ser nacido, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Tiene que ser un Dios que pueda ser un Padre eterno. Sin embargo, en Isaías 53 también se habla acerca de los sufrimientos que el Mesías iba a enfrentar, de los rechazos que su mismo pueblo iba a manifestar. Así que varones israelitas, quien logró en la vida de nuestros antepasados, en Isaac, en Abraham, en Jacob, en Moisés y en todos nuestros padres del pasado, ellos no tenían la más mínima duda de quién él estaba hablando y de las promesas que Dios le había hecho. Esto no tiene que ver con nosotros. Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Y aquí es que Dios se encuentra una vez más con el pueblo de Israel. Se estima que 750 años pasaron luego de que Isaías recordara esta promesa. Ahora, este es el caso del cojo. Y este es el caso de Israel, por un lado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tú y yo obviamente tenemos una jornada. Nuestra vida es una jornada donde nos encontramos. ¿Dónde estás? ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué te mantiene alejado de Dios? ¿Qué te impide buscarle con firmeza? Quizás encontrar respuestas a esas preguntas te van a ayudar a identificar dónde te encuentras. Y es el primer paso en el proceso de Dios acercarse a ti, es saber dónde estás parado. La primera verdad, Dios encuentra a los hombres justamente donde están, ni más ni menos.
dice una de los llamados, de las predicaciones que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Él no está hablando acerca de la gente que tiene que irse a descansar para volver. No, él está hablando de la gente que está cansada y que necesita descanso. Él va a hacerlo descansar. No tiene que esperar. Mucha gente dice: yo necesito arreglar mi vida, yo necesito arreglar tal cosa para luego venir a Dios. Sin embargo, Dios no quiere que tú esperes. Dios te quiere justamente donde tú estás. Dios te quiere justamente en la circunstancia donde te encuentras ahora mismo. Segunda verdad es que Dios le dice la verdad acerca de quiénes son ellos. Y lo vemos quizás en los versos más adelante, cuando Pedro llega muy probablemente al clímax de lo que él está tratando de decirle. Después de haberle explicado a estos varones israelitas: esto que acaba de suceder no sucedió por mi fuerza, por nuestras fuerzas, sino Dios, que ha decidido glorificar a su Hijo Jesús. Él es el responsable. Pero ¿saben una cosa? Ese Dios que acaba de glorificar a su Hijo en este lugar, ahora y de esta forma, por si no lo sabían, dice más adelante, el verso 12. Ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Jesús era inocente, mas vosotros negasteis al santo y pediste que se librara a un homicida. Matasteis al autor de la vida. Esto es interesante, porque ellos están tratando de buscar algo diferente, algo que quizás le haga sentir diferente. Pero Pedro está como decidido a no ocultarle la verdad acerca del hecho que había ocurrido verdaderamente. No se trata del milagro en sí mismo, es algo más grande. Tiene que ver con Dios glorificando a su Hijo a través de este hombre. Pero ¿saben qué? Ese mismo Cristo vino a ustedes con el propósito de establecer su reino, y ustedes hicieron todo lo contrario a lo que se suponía que debían hacer. Ustedes lo mataron, ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron a Pilato. Ustedes son los culpables de haber asesinado al Hijo de Dios. Dios está usando a través de Pedro esta situación para mostrar la culpabilidad de este grupo de gente. Ellos son culpables del asesinato del Hijo de Dios, del Santo Hijo de Dios. Ahora yo quiero decirte algo. Tú y yo somos culpables de eso en otro sentido. Quizás tú no viniste a escuchar cosas como estas, pero déjame decirte que tú eres culpable de asesinato. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado se nos pasó a través de Adán. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y todos es todo, no son los judíos nada más, todos, dominicanos, haitianos, bolivarianos, quienes sean, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aun uno, dice Romanos 3:10, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo soy culpable. Yo soy culpable. Y tú también eres culpable. Y si no me crees, déjame leerte una lista que Pablo envía a Timoteo en su carta,
donde él está hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Si te suena algo como parecido, es quizá pura coincidencia. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo o de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo me encontraba en esa lista. ¿Y tú dónde te encuentras? Y eso me hizo culpable de la muerte de Cristo. Eso me hizo culpable. Y lamento y me alegro también si no viniste a escuchar este tipo de cosas. Pero Dios quiere encontrarse contigo justamente donde estás. Dios no te puede mentir. ¿Tú te imaginas que Dios te mintiera a ti y decirte, no, tú eres un buen muchacho, tú eres una gran persona, tú eres un muchacho interesante? Eso nos haría un gran daño. Porque nosotros sabemos, si somos conscientes con nosotros mismos, que estamos necesitados. Que si nos analizamos con la conciencia delante de Dios, sabemos que estamos dentro de esa lista. Yo agradezco a Jefferson, el hijo de Orlando, que le recuerda esta verdad a Bernabé cada vez que lo ve. Le dice, pecador, miserable. Y yo, gracias. Gracias, Jefferson. Es así. Pecadores perdonados porque fuimos responsables por la muerte del Hijo de Dios. Pero yo te digo una cosa. Si eso fue todo lo que viniste a escuchar en esta noche, qué triste sería. ¿Dónde está la buena noticia que Dios tiene para mí? Soy culpable, ya, ¿qué? Me voy para el infierno. Sin embargo, además de Dios encontrar a los hombres justamente donde se encuentran, y luego de decirles la verdad, ustedes no son culpables, ustedes son culpables. Dios les da otra cosa, les ofrece perdón y les demanda una respuesta. El verso 15 continúa. Después de él haber dado razones a los judíos por la que ellos eran culpables de la muerte del Hijo de Dios, él no se quedó muerto. Ustedes lo mataron. Ustedes querían que él se quedara muerto, pero él no se quedó muerto. Dios lo ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ustedes ni su gobernante pueden negarlo. No tienen prueba para negarlo. Y delante de la corte de Dios, en aquel gran día, eso se va a probar. Como se va a probar que tú eres testigo de que la Biblia te condena. Y que alguien en una noche como hoy te lo recordó. El poder de la verdad de la resurrección es tan poderoso que sus pioneros estuvieron dispuestos a morir de una manera horrenda antes de parar de comunicarle a todos la resurrección de los muertos. El Señor Jesús predicó la resurrección de los muertos. Yo al tercer día voy a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Los discípulos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Pedro, en los versículos anteriores del capítulo, en su primer sermón, habla un poco más detallado acerca de esta resurrección, acerca de ese Jesús, de cómo Dios resucitó de los muertos a este Jesús. Capítulo 2, verso 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento
Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dios permitió que en sus planes eternos la ejecución de cada detalle de la muerte de Cristo, incluyendo sus clavos, incluyendo sus maltratos y rechazos, pero también incluyendo el detalle de la resurrección. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que no fuésemos hechos, para que por nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. La resurrección de Cristo hizo posible una realidad alternativa donde Dios ve al culpable justo y al que está condenado, Él le otorga libertad. Eso hace la resurrección. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe. Los versos que continúan dicen, también es un hecho comprobado por testigos. No había nadie que podía refutar el hecho de que Cristo había resucitado, y las pruebas las tenían los discípulos. Más que pruebas con palabras, era su deseo de ir a la muerte, como sea, por esa verdad. Los versos que continúan, el Señor sigue diciendo, y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, Él le ha confirmado su nombre. Él le ha confirmado su nombre. Pedro, ¿recuerdan cuando Pedro le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret? El poder del nombre del Señor fue confirmado a ese hombre. Y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por los profetas, que Jesucristo había de padecer. Y esta es la maravillosa invitación que sigue. Versículo 19. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Chino, léelo. Verso 19. Arrepentíos y convertíos. Vuélvanse del pecado tan horroroso que acaban de cometer. Acaban de matar al Hijo de Dios. Ustedes son culpables, no lo notan. El arrepentimiento, tanto como la fe, es una comprensión. Sí, porque requiere comprender qué pasó. Pero también requiere una aprobación emocional. Si ellos no iban a ser movidos por lo que Pedro estaba diciendo, eso era tan horrendo, lo que habían hecho. Y requiere el arrepentimiento, además de una comprensión intelectual, una aprobación emocional, requiere una decisión personal. Requiere reconocer lo que hicieron, sentirse avergonzado por lo que hicieron, y requiere apartarse y aceptar el mensaje que los apóstoles estaban llevando. La conversión es una respuesta espontánea que yo un día hice al encontrarme con el evangelio de la cruz, al encontrar a Cristo más deleitoso que mi estilo de vida que me estaba llevando a la muerte. Mi estilo de vida que me mantenía en el círculo de gozarme de mis propias mentiras y de gozarme en los deleites temporales. Lo gozaba. Pero la cruz de Cristo me alcanzó. La conversión significa volverse del pecado a Cristo, y volverse del pecado se llama arrepentimiento. Y volverse a Cristo se llama fe. El pecado está allá. Tú sabes que está allá. Si tú sigues en esa dirección, tú sabes lo que vas a pasar. Voltéate del pecado y mira a Cristo.
Voltéate a Cristo en esta dirección. Cambia completamente. Y la Biblia enseña que es un acto dirigido por Dios, obrado en el momento en el que Él confirma su nombre en nosotros. La conversión de esta gente tenían 3 propósitos. Miren el verso, la parte final del verso 19. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. En la próxima ocasión que vamos a escuchar a alguien hablar en el libro de los Hechos acerca de estos tiempos de refrigerios, es una noticia que va a sorprender a muchos judíos. Los judíos no van a ser exclusivos. Pablo usa la misma palabra más adelante y la usa en el contexto donde él está hablando a los gentiles. Dios está preparando un momento en el que va a haber un refrigerio para todo el mundo. ¿Cuál es todo el mundo? Aquellos que decidieron voltearse del pecado y mirar a Cristo. ¿Tú quieres participar de ese tiempo de refrigerio? Esa es la buena noticia de esto. Que tú puedes comenzar a formar parte de esto en esta noche, aquí ahora, justo donde Dios te tiene. En el versículo 20 hay otra razón para convertirse. Y Él envía a Jesucristo que os antes fue anunciado. Hablando acerca de la segunda venida del Señor. Viene un día donde el Señor Jesús va a volver como se fue. Y va a venir a buscar a los suyos. Él quiere que tú seas parte de eso. Él es paciente con todos. Y tercera razón, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas y que han sido desde tiempos antiguos. Dios va a restaurar todas las cosas. En Apocalipsis 21, Él dice, yo hago nueva todas las cosas. El Señor Jesús hablando. Y llegará un día donde las dificultades de nuestra vida presente no se van a comparar con esa gloria que ha de venir. No se va a comparar. En el primer sermón de Pedro, obviamente el Señor obró 3,000 convertidos. Y en este segundo sermón, si lo siguen estudiando más adelante, habían 5,000. Para concluir, hemos visto que, primero, que Dios encuentra a los hombres en el lugar donde están. No solamente eso, Él les dice la verdad acerca de ellos mismos y les ofrece perdón y demanda una respuesta. Él le ofrece perdón. ¿Cuál es esa respuesta que Él demanda? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Versículo dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios en esta noche. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es así. Todas son hechas nuevas. Y esa es la invitación para nuestros hermanos, para nuestros amigos en esta noche. Que puedan venir a Cristo. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Recibir el perdón que Él les ofrece. Aceptar la verdad que Él está diciendo acerca de ti. Y responderle. Ahora, hermanos, esto representa un desafío para nosotros. Al final del sermón de Pedro, no vino cosa bonita. Antes de los apóstoles darse cuenta que hubieran 5,000 convertidos, ¿sabe qué fue lo que pasó? Le echan guante. Se lo llevaron preso. Marcos nos recordaba esta mañana que vamos a sufrir por el Evangelio.
y sufrir por causa de estas verdades que estamos proclamando en esta noche. Y sufrir porque requiere, ¿sabes qué? Requiere, el proceso de arrepentimiento no es una sola vez y requiere nosotros matar nuestro propio pecado, rechazar nuestro pecado de manera continua y volvernos a Dios. Sufrir por el Señor, los discípulos estuvieron dispuestos y ahí está el ejemplo que ellos dejaron. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Y cómo van a responder los amigos en esta noche? Dios tiene buenas noticias para ti. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos. Gracias, mi Dios, porque el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación, están disponibles para todos los hombres. Y son para hombres y mujeres como el cojo. Un cojo de nacimiento, sin esperanza. Un hombre que necesitaba que lo cargaran. Un hombre vulnerable, un hombre que necesitaba ayuda, que estaba en una posición fea y horrible. Ese es el tipo de hombres y mujeres que tú quieres que seamos, reconociendo nuestra gran necesidad de ti. Eso se hace urgente. Y te damos gracias porque podemos ver el ejemplo de hombres y mujeres que han vivido y se han sacrificado por tu evangelio. Ayúdanos a vivir como conviene en este tiempo, en este lugar aquí en Montellano y en medio de las personas con las que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a enfrentar nuestras batallas, dificultades, temores, luchas, cualquier cosa que sea, a la luz de esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén.